Como todos sabemos, la independencia de México sucedió hace muchos años. Este se convirtió en un suceso muy importante para México, pues significó una nueva etapa de liberación para nuestro país. Sin embargo, no podemos empezar a contar su increíble historia sin antes relatarles algunas de sus causas. Si las explicamos en orden cronológico, la historia se remonta al año 1770 con la Revolución Industrial, donde sus innovaciones tecnológicas no llegaron al territorio novohispano, lo cual se sintió como una amenaza al estado económico. En otros lados del mundo, como Estados Unidos y Francia, se estaban realizando revoluciones en busca de su independencia. Ambas plantearon las posibilidades de derrocar a un rey y así terminar con el absolutismo. Por otro lado, en la Nueva España existía una gran desigualdad social y económica entre los diferentes sectores de la sociedad. Criollos, indígenas, esclavos y los sectores menores de la población eran humillados, excluidos y carecían de privilegios a comparación de los peninsulares. Las reformas borbónicas fueron un aspecto muy importante en esta época, sobre todo porque causaron impacto y descontento en la población conformada por los criollos. Ellos eran los hijos españoles nacidos en América. Los criollos estaban en descontento con la monarquía y su poder absolutista. Estas reformas borbónicas les quitaban varios privilegios a los criollos, tales como no podían tener cargos políticos ni militares, todas ganancias y recursos como en agricultura y minería eran enviados al Reino de España. Además, los campesinos no podían aprovechar sus tierras. Cuando se dan cuenta de todas estas injusticias, los criollos y la población deciden seguir y estudiar las corrientes ideológicas de la Ilustración. Estas ideas expresan tener libertad, un gobierno liberalista en donde haya división de poderes, tolerancia religiosa y sobre todo se oponían al gobierno absolutista, entre otras cosas. A partir de aquí podemos dividir nuestro relato en 4 etapas diferentes: iniciación, organización, resistencia y consumación. En la primera, conocida como iniciación, algunos personajes que fueron muy importantes para este movimiento empiezan a reunirse en lo que hacían llamar tertulias literarias en la ciudad de Querétaro. Ellos realmente estaban investigando acerca de las filosofías de los llamados ilustrados o filósofos ilustrados. Estas fueron traídas desde Europa hasta Nueva España por los jesuitas, pero eran consideradas prohibidas. Estos destacados personajes eran el cura Miguel Hidalgo y Costilla, el corregidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz, los militares Juan Aldama e Ignacio Allende, por mencionar solo los más importantes. Su levantamiento estaba planeado para empezar en octubre de 1810. Sin embargo, su conspiración es descubierta y el movimiento se adelanta. De esta manera, la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en Dolores Hidalgo, el cura del mismo nombre manda llamar al pueblo, quienes, influenciados por las corrientes ideológicas del criollismo y nacionalismo, estallan de manera enfurecida contra del virreinato, pero a favor del reino de Fernando VII. Esta etapa está caracterizada por las innumerables luchas desorganizadas que el ejército insurgente tuvo contra el virreinato del territorio novohispano. Finalmente, termina el proceso de iniciación con la muerte de Miguel Hidalgo. La siguiente etapa comienza un año después y es la etapa de la organización. El personaje más importante es José María Morelos y Pavón, quien era cura con unas grandes estrategias militares. Aquí es muy marcada la división de la sociedad entre insurgentes y realistas. Los primeros eran los que querían su independencia y los segundos los que apoyaban al absolutismo de aquellos entonces. El virrey se empieza a sentir amenazado, pues el ejército al mando de Morelos cada vez lucha en los levantamientos de manera mejor estructurada. Además, Morelos publicó un artículo llamado Sentimientos de la Nación, en el cual se expresa la idea del nacionalismo y la identidad de un país. Así se unen a los insurgentes. Esta etapa finaliza de igual manera con la muerte de Morelos. Posteriormente, en el año de 1815, nos encontramos con la etapa de resistencia, mejor conocida como etapa de guerrillas. El pueblo vivía en condiciones peligrosas, pues muchos lugares quedaban destruidos y además, si eran descubiertos, corrían el riesgo de ser encarcelados o fusilados. Se caracteriza por un número sin fin de guerras de guerrillas que estaban mal organizadas y que casi siempre terminaban en derrotas, motivo por el cual
El pueblo comienza a dudar de sus líderes hasta que Vicente Guerrero se hace cargo del movimiento y aprovecha la pérdida de interés de España por el mismo para avanzar a la consumación de independencia. En la última etapa, la de consumación, nos encontramos con Vicente Guerrero al mando del ejército de los insurgentes y por el otro lado, al mando de los realistas, estaba Agustín de Iturbide. En ese entonces se llevaba a cabo una conspiración que tenía como objetivo ponerle fin a la guerra. Por ese mismo motivo se declara el Plan de Iguala, documento escrito bajo el lema Independencia, Unión y Religión. Este fue escrito por Guerrero e Iturbide y en el mismo se postulan deseos destacados, liberalistas y conservaduristas. El más importante de ellos, sin duda alguna, fue la formación del ejército trigarante, que era comandado por Guerrero e Iturbide. El movimiento, que había iniciado hace ya 11 años, concluye con la firma de los Tratados de Córdoba, que contaba con los puntos que pedían tanto insurgentes como realistas. Estos son firmados por ambos líderes el 24 de agosto de 1821. Los documentos establecen la independencia de México del Imperio de España. Gracias a esto, posteriormente México tendría su primer imperio mexicano.